Bueno, supone un reto porque es el primer mundial que organiza esa administración que tomó las riendas de la Federación Internacional en octubre del 2014. Supone también compromisos adquiridos por parte de la Federación Española en alianza aquí con el Consejo Superior de Deportes, con la provincia de Palencia, con Castilla y León, para que los 11 países que nos estén acompañando puedan gozar de todas las facilidades, comodidades y tener un nuevo mundial dentro del esquema del plan de renovación que hemos implementado desde hace ahora 11 meses. Es un campeonato del mundo en casa, la responsabilidad de organizarlo bien, de tratar bien a los deportistas, de que sea un éxito. En este caso tenemos la garantía de la ciudad de Palencia, que es una sede con gran tradición en la pelota, y bueno, del trabajo de la Federación Española, que está acostumbrada a desarrollar los más importantes eventos. Desde la Federación Española de Pelota venimos colaborando históricamente con la ciudad de Palencia. Hemos venido trabajando una serie de años con una serie de campeonatos de España básicamente. Vamos a desembocar en un campeonato internacional de esta magnitud y lo que creo nos va a servir para volver otra vez a retomar programas importantes como puede ser la tecnificación o el alto rendimiento en Palencia. Por tanto, confianza total. Así es, pues fue un partido difícil, un rival complicado contra el anfitrión. Afortunadamente hemos salido avantes. Un primer set un poco más, con más margen de ventaja. Sin embargo, bueno, pues pesa un poco el físico y bueno, el segundo set se empareja con un resultado de 15-12. Pero afortunadamente supimos manejarlo y bueno, salimos avantes. Me he visto ganador en el primer set. Ahí tomamos la confianza necesaria pues ahora sí que para motivarnos, ¿no? Y al principio empezó saliendo todo y aprovechamos y bueno, se dieron las cosas y ganamos. Yo creo que un poco el juego por dentro. También por un poco de circunstancias de la cancha al ser pesada, pues bueno, le costaba un poco pues echarlo hacia atrás para después atacar yo y tomar la iniciativa. Todos, queremos todo, vamos a por el oro y queremos todos los puntos.